Fondo Sonora con Luis Alberto Medina. Buenas noches, los saludo con mucho gusto. Su servidor Luis Alberto Medina le da la bienvenida a la cuarta emisión semanal en A Fondo Sonora a través del 151.151 HD Megacanal, también en la plataforma del Proyecto Puente, en proyectopuente.com.mx, en Facebook Live de Proyecto Puente, en su celular nos puede ver también ahí, o en el canal de YouTube de Proyecto Puente en su oficina a cualquier hora. Recuerde, estos materiales que tenemos en A Fondo van al canal de YouTube de Proyecto Puente y los puede consultar a cualquier hora del día. Y mañana a las 8 de la mañana, también en Megacanal, usted tiene una cita con Proyecto Puente, donde le hacemos la selección de lo más importante de la información y se la proporcionamos así, con un periodismo diferente, con los datos duros, con un periodismo que necesita Sonora para que usted esté bien informado. Hoy traemos a debate el tema de la Guardia Nacional. ¿Qué es la Guardia Nacional? Está empezando a funcionar con alrededor de 150 regiones este año. Se espera que para el 2021 alcance alrededor de 265 regiones divididas a lo largo del país, con más de 50,000 elementos o alrededor de 50,000 elementos. Hay pros y contras de esto, por supuesto. Se critica, por ejemplo, por qué no se invirtió en los policías municipales o qué va a pasar con los policías municipales y los policías estatales. Y la Policía Federal, que está prácticamente, vamos a decirlo ahí, pues sin actividades, sin funciones, a la mitad, con un cuerpo que se le había invertido en mucho tiempo en los años pasados y que hoy pues prácticamente no la están utilizando. ¿Hacia dónde vamos? ¿Frente a qué estamos? Por eso he invitado. Por acá en el estudio está la doctora Claudia Espinosa Cid. Ella es doctora por el Colegio de Sonora y profesora investigadora de la Universidad de Sonora. Participó en el coloquio de la Guardia Nacional Realidad y Perspectivas realizado en marzo en la Mesa de la Violencia en México, Prevención Social del Delito y la Guardia Nacional. Nos acompaña aquí en el estudio para analizar el tema. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Buenas noches. Estará también Guillermo Garduño, experto en seguridad nacional y especialista en Fuerzas Armadas desde la Ciudad de México. Y abrimos con lo que ha planteado el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, el sonorense Alfonso Durazo, de cómo operará la Guardia Nacional. Primero, esto fue lo que dijo. La Guardia Nacional iniciará las operaciones en 150 regiones este año, 200 para el siguiente y 265 para el 2021, fecha en la que estimamos concluir el reclutamiento de estos 50,000 nuevos elementos. Este año esperamos terminar la Guardia Nacional con 82,000 elementos. La Policía Federal tiene actualmente solo 36,000. Y el 2021 contar con 120,000 elementos y el 2023 con 150,000 elementos para que el Estado mexicano cuente con un instrumento capaz de responder eficazmente a los desafíos de la seguridad. Como es de su conocimiento, se adecuó el Gabinete de Seguridad como instancia estratégica y de gestión de crisis. Su objetivo es garantizar la colaboración y perseverancia de todos los cuerpos de seguridad en el país y establecer diariamente las respuestas ejecutivas a los problemas de seguridad que se presentan. El presidente de la República coordina directamente el Gabinete de Seguridad que sesiona diariamente en Palacio Nacional y en el cual participan los secretarios de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana. Esta instancia da también seguimiento a las decisiones diarias correspondientes. En cada región y en cada estado están teniendo lugar también a temprana hora reuniones diarias para coordinar a todas las dependencias federales y estatales de seguridad pública y procuración de justicia. En las reuniones estatales están presentes las y los señores gobernadores o un representante del más alto nivel en quien recae el mando de la mesa. Asisten invariablemente el comandante de la zona militar o naval correspondiente y el jefe del destacamento de la Policía Federal.
Y esto fue lo que dijo Alejandro Hope en Proyecto Puente esta semana. Lo reproducimos para En a Fondo sobre lo que es la Guardia Nacional, las ventajas y desventajas. Pues mira, si la Guardia Nacional, más allá de los defectos y virtudes que pueda tener el modelo en sí mismo, no va a ser suficiente para afrontar los graves problemas de seguridad del país. Piensa en los números, ¿no? En el mejor de los casos, y eso asumiendo que todo sale perfecto, el reclutamiento se da sin mayores problemas, se alcanzan los números estimados, se va a llegar a 120, 130 mil elementos en 3 años. Hoy hay 385,000 policías en el país, ¿no? Es decir, de cualquier manera, esto es un incremento neto muy pequeño. El corazón del problema radica en las policías estatales y municipales y en la procuración de justicia, y esos temas no se están atendiendo. Grave, precisamente, es decir, que los estados, los estatales y los municipales, es ahí, bueno, que los federales, me decían el Observatorio por la Seguridad Nacional la semana pasada, no se está utilizando, no se está echando mano. ¿Es cierto eso que la Policía Federal, pues sencillamente quedó estacionada ahí, Alejandro? Pues mira, la Policía Federal va a desaparecer en los términos después de la creación de la Guardia Nacional. La propuesta de ley orgánica de la Guardia Nacional mandata que se transfieran en lo inmediato, los elementos de las divisiones de Gendarmería y Fuerzas Federales, y en un plazo de 18 meses las otras divisiones. Entonces, la Policía Federal va a desaparecer. Eso habría que ver si muchos de los elementos de Policía Federal se adaptan o se ajustan a un modelo fundamentalmente militar, a una institución dominada por el ejército, y si no, pues a cuántos acaban abandonando la institución, ¿no? Y a dónde van a dar. Eso, yo creo que eso es un tema a donde hay que poner el ojo. ¿Por qué dices no será suficiente entonces la Guardia? Mira, porque en este país necesita 500,000 de policías, más o menos. Y la Guardia Nacional... ¿Policías estatales y federales? Pues mira, si la Guardia Nacional, más allá de los defectos y virtudes que pueda tener el modelo en sí mismo, no va a ser suficiente para afrontar los graves problemas de seguridad del país. Piensa en los números, ¿no? En el mejor de los casos, y eso asumiendo que todo sale perfecto, el reclutamiento se da sin mayores problemas, se alcanzan los números estimados, se va a llegar a 120, 130 mil elementos en 3 años. Hoy hay 385,000 policías en el país, ¿no? Es decir, de cualquier manera, esto es un incremento neto muy pequeño. El corazón del problema radica en las policías estatales y municipales y en la procuración de justicia, y esos temas no se están atendiendo. Grave, precisamente, es decir, que los estados, los estatales y los municipales, es ahí, bueno, que los federales, me decían el Observatorio por la Seguridad Nacional la semana pasada, no se está utilizando, no se está echando mano. ¿Es cierto eso que la Policía Federal, pues sencillamente quedó estacionada ahí, Alejandro? Pues mira, la Policía Federal va a desaparecer en los términos después de la creación de la Guardia Nacional. La propuesta de ley orgánica de la Guardia Nacional mandata que se transfieran en lo inmediato, los elementos de las divisiones de Gendarmería y Fuerzas Federales, y en un plazo de 18 meses las otras divisiones. Entonces, la Policía Federal va a desaparecer. Eso habría que ver si muchos de los elementos de Policía Federal se adaptan o se ajustan a un modelo fundamentalmente militar, a una institución dominada por el ejército, y si no, pues a cuántos acaban abandonando la institución, ¿no? Y a dónde van a dar. Eso, yo creo que eso es un tema a donde hay que poner el ojo. ¿Por qué dices no será suficiente entonces la Guardia? Mira, porque en este país necesita 500,000 de policías, más o menos. Y la Guardia Nacional... ¿Policías estatales y federales? Pues mira...
A ver, es parte de lo que ha dicho Alejandro Hope, de lo que es o lo que vendrá a ser la Guardia Nacional. En una primera entrega, doctora, ¿coincide usted, bueno, con los términos generales? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Las ventajas. Sí, bueno, aquí hablamos de que la Guardia Nacional, como ha venido siendo descrita a partir de la reforma constitucional de marzo y de esta ley que mencionan como ley orgánica, que aún está como iniciativa, pero próximamente pues es probable que se expida, es una institución híbrida y que es ahí donde está el punto central de la discusión en cuanto a que está adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana o Seguridad Pública. Y además, al mismo tiempo, el disciplinamiento o la capacitación va a ser a cargo de las instancias militares. Entonces, yo no sé, en el sentido de decir si era la opción más viable que fuera este modelo y no otro modelo que fuera exclusivamente civil o un modelo exclusivamente militar. Tenemos que partir del hecho de que está aprobado en el texto constitucional y que, digamos, frente a los problemas graves y la crisis de derechos humanos que aqueja al país, uno tiene que pensar en qué instituciones serían las idóneas para poder responder, ¿no? Entonces, los números muestran que tanto la intervención militar que se ha venido dando en los últimos 12 años, pues ha tenido serias repercusiones en materia de derechos humanos para la población civil en general, pero también las policías federales no han salido mejor calificadas en este sentido. Entonces, de entrada puedo comentar yo esto, que no lo sé si sería, este modelo como quedó, si sería la mejor opción o no, pero de entrada pues ya está aprobado, ¿no? ¿La desventaja principal? La desventaja principal yo la veo en el sentido de que la ley no es clara respecto a esa cuestión del disciplinamiento militar. Incluso desde las comparecencias sobre la reforma constitucional ya se decía que a los elementos que habrán de integrarse a la Guardia Nacional no se les va a capacitar con fines bélicos, es decir, no para fines de guerra, no para reprimir a la población, pero eventualmente, como les decía, está adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero al mismo tiempo la formación va a ser por personal militar. Por eso, no es una contradicción eso. Porque las lógicas de formación de una y otra institución, de una institución policial, forma sus elementos para la protección y la seguridad pública, mientras que una institución militar forma en la lógica de guerra y de aniquilación del enemigo. O sea, en ambos casos hay un uso de la fuerza, pero el uso de la fuerza definitivamente que es diferenciado. Y bueno, se nos dice que dentro de la reforma del constitucional y también dentro de las leyes secundarias, se incluye por eso la importancia de la perspectiva de derechos humanos, de la perspectiva de género y de otras cuestiones que tienen que ver con atemperar o tener en consideración. ¿Y si se incluyó? Población. ¿Se incluyó? Bien. Está incluido, pero yo decía que el día martes 30 hubo un coloquio en seguimiento a este otro coloquio que tuvimos en marzo, ahí en Unison, donde analizábamos a fondo esta legislación secundaria y donde decíamos que el texto legal secundario no es muy claro no es enfático en cuanto a esta importancia que debería dársele al enfoque de derechos humanos. Es decir, aparecen como materias sueltas a lo largo del texto, ¿no? Y donde se nos dice que a los elementos se les debería capacitar en derechos humanos, en proximidad, pero esto queda como materias así, digamos, sueltas. Así. Lo menciona. Lo menciona. No disecciona, no dice el cómo, no se va al fondo de qué son los derechos humanos, es lo que me quiere decir. Exacto, o sea, no explicita, exacto, y sobre todo, por ejemplo, no adopta como una visión, a mí me parece, integradora, donde, digamos, el uso de la fuerza estuviera transversalmente, atravesado transversalmente por esta perspectiva de derechos humanos, es decir, el despliegue del uso de la fuerza tendría que llevar esta perspectiva de derechos humanos. Y de pronto uno ve la ley y uno ve como que esto está suelto. Esa es la crítica que venimos, pues también en un modelo policíaco de seguridad militar implementado por Felipe Calderón, desarrollado por Enrique Peña Nieto, y que es lo que debería de cuidar también la perspectiva de derechos humanos para no caer en los excesos del pasado. Voy a hacer un corte y vuelvo con Guillermo Garduño y estoy también con la doctora analizando las desventajas y las ventajas de la Guardia Nacional. A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina.
Ahora en Liverpool te consentimos con 3 días de venta nocturna. Te esperamos del viernes 3 al domingo 5 de mayo para que aproveches hasta 30% de descuento o hasta 20% en monedero electrónico y hasta 20 meses sin intereses en toda la tienda. Consulta restricciones, CAT 0% informativo. Liverpool es parte de mi vida. Firma Comercial cada vez más cerca de ti. Ahora frente a la pista del aeropuerto de Hermosillo, con las mejores partes y refacciones para remolque y ferretería agroindustrial. Ven y visítanos. Firma Comercial, una compañía más de Grupo Tomazón. ¿Vas a renovar el piso interior o exterior de tu casa o negocio? Ven a Kuroda y te asesoramos. Aquí encontrarás las mejores tendencias en pisos y decorados, además de adhesivos de las mejores marcas. En pisos, decorados y adhesivos, la experiencia está en Kuroda. ¿Listos? Vámonos. Fierro, vámonos pues. Vámonos. ¿Qué pasó ahora? La batería, ¡no! Vive la experiencia BDH Baterías en nuestro nuevo centro de servicio LTH, con salas de espera más cómodas. Todo en un centro profesional de servicio. Somos BDH Baterías. Energía que no se detiene. Hola, tengo una pregunta para ti que eres empresario. ¿Sabes qué es colaboración? A ciencia cierta no tendrías por qué saberlo. Lo que sí deberías saber es que haría mucho más productiva tu empresa. Somos Hola y queremos que logres más de TI conectando todos los dispositivos de audio, voz y video de tu empresa para usarlos como herramientas con las que tus trabajadores puedan colaborar, compartiendo información en tiempo real con la mejor conectividad. Brindamos la solución a tu medida para facilitarte la toma de decisiones y agilizar tus procesos de negocio. Suena bien, ¿no? Tú ya conoces Norton Security. Lo que tal vez no sabes es que ahora al contratarlo te protege hasta 10 dispositivos entre computadora, tablet, laptop o celular. Tú decides. Megacable te ofrece Norton Security al contratar tu servicio de internet con planes desde $39.90 al mes. Protégete hoy mismo. A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina. Volvemos, estamos en A Fondo Sonora a través del 151.151 HD Megacanal y también en la plataforma de Proyecto Puente en proyectopuente.com.mx, también en la página de Facebook de Proyecto Puente. Si usted tiene celular, nos puede ver en su Facebook como Proyecto Puente y usted, donde quiera que se encuentre, de ahí nos sintoniza en A Fondo desde la señal de Megacanal o también en el canal de YouTube del Proyecto Puente. Y le recuerdo que mañana tenemos una cita a las 8 de la mañana en Proyecto Puente, en esta señal también con un periodismo diferente para que usted esté bien informado. Estoy analizando en el primer bloque el arranque de la Guardia Nacional, con lo que decía el secretario de Seguridad Alfonso Brazo, con lo que decía el especialista en Guardia Nacional, especialista en seguridad Alejandro Hope a nivel nacional, quien dio los primeros puntos a debatir, y también hacíamos una primera entrega con la doctora Claudia Espinosa, la doctora por el Colegio de Sonora y profesora investigadora de la Unison con perspectiva de género. Ya participó en un debate la semana pasada interesante que organiza el Alma Mater. Y tengo en la línea vía telefónica al especialista en Fuerzas Armadas, sin seguridad, Guillermo Garduño, por la Universidad Autónoma de México, quien también le ha dado seguimiento desde lo que fue el desmantelamiento del Estado Mayor Presidencial. Hemos hablado con él. Hasta ahora ya la Guardia Nacional. De hecho, es la primera vez que hablamos, doctor, con usted ya con la Guardia constituida. Buenas noches, los saludo con gusto desde Hermosillo, ahora en A Fondo. Antes era para Proyecto Puente y ahora también en A Fondo en televisión por cable, estimado doctor. Buenas noches. Muy buenas noches a usted y al auditorio. ¿Frente a qué estamos? Dígame, con lo que se ha probado, ¿qué es lo que usted ve que va a funcionar y no va a funcionar en la Guardia? Mire, yo veo una serie de problemas fuertes. La primera cuestión, creo que lo único que se ha hecho hasta este momento, una determinación de escenarios probables, con lo cual se ha distribuido estos en una zonificación del país, para dónde va a ir actuando según esto. Y que esto, según esto, está basado particularmente en acciones que estos actores no estatales, o sea, del crimen organizado, pues es donde más frecuentemente han venido operando. Pero ahora viene
los problemas primero en cuanto a organización. Los elementos centrales que tendría que tener la Guardia Nacional se estriban sobre todo primero en lo que se denomina el C4, que son primero un comando, pero este comando que de acuerdo a la ley debiera ser civil, lo han colocado como un elemento de carácter militar. Desde ahí hay ya un problema extremadamente fuerte, porque son dos estilos de atacar definitivamente un mismo problema. El segundo elemento es la red de comunicaciones. Yo no veo que exista realmente por parte del ejército un elemento, por ejemplo, de un satélite militar que México necesitaría para tener el control sobre sus distintas zonas y que en tiempo real le pudieran de alguna manera ofrecer qué está ocurriendo y al mismo tiempo dar una capacidad de movilización hacia el lugar en tiempo récord, en tiempo particularmente preciso. El otro elemento que de alguna manera se establece es el sistema de cómputo. Yo no veo un sistema nacional de cómputo que esté al servicio directamente de esta Guardia Nacional. Y esto serviría como punto de coordinación para movilizar los recursos. Y no veo que esto exista. Debiera de esto ya estar en funcionamiento y no se ha hablado una sola palabra de ello. La cuarta situación sería establecer los mecanismos de control de las acciones y capacidad de respuesta en cada uno de los distintos lugares. De esto no hay una sola palabra, no hay una sola letra que se identifique sobre esto. Ahora vienen los otros elementos de soporte. Yo no veo que se haya creado un sistema de inteligencia. Se desarmó ya el Estado Mayor Presidencial, que tenía en este caso la sección segunda. Ya no está. Queda entonces la de defensa, pero no correspondería el elemento militar a una serie de operaciones de carácter civil. La tercera situación, se desintegró el CISEN. Entonces, ¿qué fuerza realmente tenemos con capacidad suficiente de penetración en estos grupos, de obtención de la información y particularmente de ubicar exactamente el lugar en que estos se encuentran para poder de alguna manera ir al encuentro de estos núcleos delictivos? Y el otro elemento es, hay un desconocimiento del terreno. Mire, comenzó primero, o sea, el presidente ordenó que comenzara en Minatitlán por la situación de la masacre. Veracruz, por la masacre reciente. Lo primero que ha ocurrido es que se nota que no hay conocimiento del terreno, porque en este caso estos núcleos ya comenzaron matando a elementos de la Guardia Nacional. Entonces, bueno, esto es pavoroso, porque entonces lo único que están viendo es como a un campo de tiro al blanco, pero no están yendo definitivamente a la posibilidad de cómo posesionarse el terreno, de cómo directamente atacar, sino que están dando palos de ciego. Y esto, bueno, es gravísimo, porque entonces faltaría el último elemento, la capacidad particularmente de anticipación y sorpresa para poder diseñar una estrategia que permita abordar en distintos espacios precisamente cómo pudieran desarrollarse las acciones. Entonces, lo que yo veo es, pues, creer que es nada más cuestión de mandar soldados disfrazados de Guardia Nacional y creer que de alguna manera, nada más con darles un mínimo de armas, pues se pueden atacar sencillamente a elementos que están con capacidad de fuego, porque el narco y todos los distintos núcleos delictivos tienen capacidad de fuego enorme, que utilizan distintos tipos de materiales, no es suficiente, que tienen pues, además una movilización, una capacidad de movilización y sobre todo tienen recursos ilimitados. Por eso, no es suficiente, me dice usted. El estado de fuerza, lo que engloba la Guardia, ¿no tiene entonces la capacidad, doctor Guillermo Garduño, especialista en Fuerzas Armadas, para enfrentar al enemigo tan grande, al monstruo tan grande que es el narcotráfico, la delincuencia organizada? ¿A eso se refiere? Así es.
yo vería, porque las distintas fracciones, tanto del narcotráfico como del crimen organizado, pues esos sí están organizados, desgraciadamente. Y del otro lado no, tienen incluso elementos de alerta, tienen elementos de inteligencia, han penetrado y corrompido definitivamente mandos militares, mandos policíacos, no se diga. No existe coordinación también con los aparatos policíacos de los distintos niveles. Muchos de ellos actúan realmente en un contubernio con respecto al crimen organizado. Y pues yo Las no sé juntas a de dónde coordinación vamos. estatal no son suficientes porque sí hay una coordinación que el secretario de Seguridad nos decía, el estatal, el lunes pasado, que están teniendo éxito. El mismo secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, también lo dicen. Es decir, ambos niveles de gobierno presumen de que esa coordinación, esa presencia sí está funcionando. ¿Usted dice que no son suficientes? No, mire, yo hasta donde veo las acciones y concretamente en un espacio como serían los estados fronterizos, pues yo no la veo por ningún lado. Yo veo declaraciones, pues sí hay muchas, pero lo que yo veo es, bueno, resultados. ¿Dónde está sencillamente el punto de disminución? ¿Dónde está el punto de localización? ¿Dónde están los elementos de captura de estas gentes? ¿Y dónde está la desintegración de estos núcleos? O sea, es una cuestión que implica resultados, que implica evaluación, que forma parte de los sistemas de control. Lo que hay son declaraciones. Estoy, doctor, también aquí compartiendo el estudio con la doctora Claudia Espinosa. ¿Alguna aportación a lo que está diciendo el doctor? Es decir, ¿no ve el modelo de la Guardia suficiente para contener precisamente al crimen organizado que está organizado y que ha desafiado a todo el Estado de Derecho mexicano? Sí, quería retomar un punto que comentaba el doctor Valero, que es que uno revisa las pocas leyes, ¿no?, que hay hasta ahora en materia de profesionalización y efectivamente yo no veo claro dónde va a estar la formación para prevenir, por ejemplo, la letalidad ciudadana, es decir, la pérdida de vidas civiles en enfrentamientos, ¿no? No solo hablamos de personas, digamos, que participan en los tiroteos o en actividades del crimen organizado, sino el resto de la población civil. Entonces, no queda muy claro, al menos al revisar, le digo, las leyes que hasta ahora están disponibles, ¿no?, las iniciativas, no queda muy claro cómo se va a capacitar a los nuevos elementos de la Guardia Nacional, que hay que tomar en cuenta que se habla de elementos que van a ser reclutados de entre 18 a 30 años, son personas jóvenes las que se van a incorporar y se les invita a que vean la Guardia Nacional como un proyecto de vida, ¿no? Y entonces no queda claro cómo se va a llevar a cabo esto de la prevención de la letalidad ciudadana, ¿no? Hablamos de esto del uso de la fuerza. Y otro aspecto que yo veo así como pendiente dentro de esta profesionalización, al menos como está el modelo ahorita, es que sí se describe un catálogo de deberes policiales, digamos, en las tareas que va a llevar a cabo la Guardia Nacional, pero no queda del todo claro. Viene un catálogo para el trato hacia la víctima, ofendidos, testigos o quienes resulten implicados, ¿no?, en hechos, presuntamente en la comisión de delitos. Pero uno no ve, por ejemplo, la referencia a todo este marco que ya tenemos de leyes especializadas en atención a víctimas. Y entonces, en el camino hacia la implementación de los cursos, ¿no?, que se van a hacer a través, nos dicen, de un programa rector de profesionalización, pero en el camino uno no ve cómo se va a llevar a cabo esta capacitación, digamos, con perspectiva de género, de no discriminación y de derechos humanos en el trato hacia estas personas. Voy a hacer un corte y vuelvo con el doctor Guillermo Garduño, especialista en Fuerzas Armadas, y con la doctora Claudia Espinosa, también sí, del Colegio de Sonora, que han participado en estos foros, y para volver con el tema de las policías municipales. Es decir, ¿qué va a pasar con las policías municipales? Con el estado de fuerza a nivel nacional, por ejemplo. Son más de 380,000 a nivel nacional, policías municipales, estatales, por ejemplo, que están ahí quedando prácticamente pues sin ningún programa estratégico directo para los ayuntamientos, para los policías. ¿Y los federales, y los estatales, y los municipales? ¿O solo con la Guardia la hacemos? Volvemos. Esto es A Fondo con su servidor Luis Alberto Medina y nuestros especialistas. Volvemos. A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina.
Hola, tengo una pregunta para ti que eres empresario. ¿Sabes qué son las redes empresariales? En sí no deberías saberlo. Lo que sí deberías saber es que harían mucho más efectiva tu empresa. Somos Hola y queremos que logres más de TI contando con la red interna más innovadora que comunica todos los dispositivos de tu empresa entre sí y maximiza tus servicios de voz, datos y video para acceder a las herramientas o aplicaciones que necesites y poder compartir información. Monitoreamos tus redes para que tú solo te preocupes por tu empresa. Suena bien, ¿no? Ahora en Liverpool te consentimos con 3 días de venta nocturna. Te esperamos del viernes 3 al domingo 5 de mayo para que aproveches hasta 30% de descuento o hasta 20% en monedero electrónico y hasta 20 meses sin intereses en toda la tienda. Consulta restricciones, CAT 0% informativo. Liverpool es parte de mi vida. Los productos que ves aquí, todo se compró en Navarrey. Más cerca, rápido. Y en una sola vuelta. Arma tu reunión en Navarrey. Ese tiene mucha estabilidad. La transmisión de este carro, tranquilo. Lo que yo estoy buscando es velocidad, mucha velocidad. Tú te mereces velocidad y el mejor contenido. Contrata Internet, XView y telefonía ilimitada juntos al mejor precio. Tú te mereces Megacable. Y yo le dije que para velocidad, Megacable. Todo el béisbol de Grandes Ligas, todo está en MLB Extra Innings por Megacable. Jugadas espectaculares y toda la acción de la temporada regular en 7 canales exclusivos con lo mejor del rey de los deportes. Contrátalo con 3 pagos de $450 o a un precio especial de contado. MLB Extra Innings es un hit por Megacable. Si este año tu propósito es ahorrar, la promoción 13x12 de Megacable debes aprovechar. Te garantiza un año completo de diversión y un mes adicional sin costo, más el doble de velocidad de internet y Fox Premium con los mejores canales. Cumple tu propósito. Paga un año por adelantado de todos tus servicios y aprovecha. A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina. Volvemos, estamos a través del 151.151 HD Mega Canal y también en la plataforma de Proyecto Puente, en proyectopuente.com.mx, en Facebook Live, en YouTube. Es decir, para que usted, si está en su celular, anda en la calle o no puede estar en su casa, nos puede ver desde el celular. Y en su casa usted sabe que tiene una cita todos los días, de lunes a viernes a las 9:15 de la noche en este espacio y de 8 a 9 también en esta plataforma y la de Proyecto Puente en todo el estado. Estamos presentes con la señal del 151.151 HD Mega Canal y en proyectopuente.com.mx, Facebook Live y YouTube. Mañana a las 8 de la mañana y desde las 6:30, de hecho, empezamos el noticiero, solo que a las 8, a partir de las 8, usted tiene acceso ya desde la televisión Megacable, pero antes estamos desde las 6:30 en el canal de YouTube de Proyecto Puente. Estoy hablando con el doctor Guillermo Garduño, especialista en Seguridad Nacional y Fuerzas Armadas, y con la doctora Claudia Espinosa. Ya en el último bloque decía, doctora, a mí me preocupan los municipales y los estatales y los federales. Muchos de ellos o muchas instituciones ciertamente corruptas, sí, muchos ya anquilosados o se ha generado ese anquilosamiento, ese estancamiento en municipios, pero pues no hay rendición de cuentas en esta etapa de la presidencia. No quiere el presidente todavía decir quién y qué y por qué. ¿Qué va a pasar con ellos, doctor? Bueno, ese es uno de los grandes problemas. Mire, tenemos 2 tipos de situaciones. La primera es qué hacer precisamente con toda la serie de policías y comandantes particularmente de alto nivel que han estado todo este tiempo. Y bueno, el problema no es simplemente sacarlos o correrlos. El problema es que estos indudablemente tienen contactos porque fueron básicamente administradores de delincuencia. Por lo tanto, es un peligro definitivamente dejarlos sueltos. Por otra parte, dejarlos es también un estorbo. Y por otra parte, la necesidad de formar policías, pues es un proceso formativo que no se puede hacer de la noche a la mañana. Esto llevará simplemente el sexenio, y cuando el sexenio haya terminado, pues definitivamente
Serán otras las tareas y otras las orientaciones que de alguna manera se van a dar. El punto básico que tendríamos que contemplar son varios puntos que también la doctora ha abordado. Uno de ellos es esencial, que es el problema de la prevención del delito. Y no hay nada sobre ese punto. ¿Por qué? Porque la prevención del delito implica necesariamente la participación social. Y no hay bases ninguna, definitivamente, de programas que vayan en esa dirección. El otro elemento, la capacitación a nivel de formación. Bueno, la capacitación es contribuyente, pero no es realmente el elemento que finalmente logra formar totalmente a una Guardia Nacional. O sea, incidirá, si usted quiere, si habláramos de porcentaje, en un 25%, pero el 75% es campo. El 75% son acciones, son experiencias. Y estas definitivamente se adquieren, pues definitivamente en el ámbito de la acción. Pero ahí también surge otro problema, el riesgo. Y el riesgo sencillamente es que estamos ahí jugando también con vidas humanas. Y entonces, bueno, pues viene toda la serie, toda una problemática pues que se vuelve cada vez más compleja y más difícil. Lo más importante sería preguntarse, ¿cómo fue que llegamos a esto? Y esto es también algo que tenemos que desentrañar. Como sociedad, sencillamente, ¿qué cosa hizo permisible que definitivamente esto se llegara a este estado actual? Es que, bueno, sabemos todos la historia, una guerra contra el narco desde el 2006 con Felipe Calderón, que ciertamente estaba a un nivel institucional ya operando el crimen organizado. Recuerdo una vez en un encuentro que tuvo Gerardo Ruiz, en su momento secretario de Economía de Felipe Calderón, en París, estábamos presentes, ahí algunos periodistas, le estoy hablando en febrero del 2009 para ser exactos. Él admitió que de no haber combatido el narcotráfico, lo dijo empresarios de París en la representación de la Embajada Mexicana en París, en Francia, hubiera llegado hasta un narcopresidente a la presidencia. Así lo dijo, fue nota de portada en primeras planas, le digo porque yo la redacté, yo estuve ahí, yo escuché, es decir, esto ya venía ciertamente descomponiéndose. Sin embargo, como se hizo, llegamos a este grado de descomposición ya en una especie de, de una batalla sin salida. Yo le pregunto para ir cerrando y concluyendo, entonces, ¿qué debe de pasar, doctor, para que el país no se siga descomponiendo, ni seguir en la cultura también de la sangre? Porque como la hizo el panismo, dice Enrique Osorno en su libro La Guerra de los Zetas, ¿no? La cultura de de estar viendo que mientras más la necropolítica, más muertos hay, vamos ganándole la lucha al crimen, y no es así. ¿Qué debe de pasar, doctor? Ahora, ¿qué es lo que tiene que pasar? La primera cuestión es que tendríamos nosotros que preguntarnos, ¿ya pasó o sigue pasando? Y eso yo creo que es una de los interrogantes más fuertes, porque como le digo, todo esto tiene que ser contemplado de cara a la sociedad. Y de cara a la sociedad definitivamente nos muestra que es una sociedad desorganizada, que es una sociedad que es víctima, pero es una sociedad que definitivamente intenta pensar que organizaciones, partidos o figuras mesiánicas sencillamente van a llegar a resolverle. Y eso ya no es posible. Implicaría indudablemente una nueva forma de responsabilidades y comenzar desde preguntarse por qué sencillamente la gente consume drogas. Y eso tendríamos que contemplar de cómo atacar básicamente la demanda y no tanto la oferta, que son precisamente estos delictivos. ¿La legalización es correcta, la propuesta de legalizar? No, no es eso. Es como prever sencillamente. Que no se consuma. O sea, que no lleguen al consumo. Por eso. Porque una vez que están atrapados ahí en ello, pues sencillamente... O sea, siempre que exista demanda, habrá una oferta. O sea, ellos están allí, ¿por qué? Pues sencillamente porque hay quien les compre. Es tan sencillo como es.
Doctora, ¿qué debe de pasar, cree usted entonces, para que las cosas cambien y esto no se vaya a salir de control? Ya hemos hablado de los puntos débiles. ¿Qué recomiendan ustedes? Pues bueno, aquí también tendríamos que pensar, por ejemplo, en cómo se produce, los mecanismos por los que se produce el enganchamiento de los jóvenes en las filas del crimen organizado. Y hasta ahora una visión que ha tenido más fuerza es la idea de que la mayoría de los jóvenes se enganchan por cuestiones económicas. Recientemente, desde los estudios socioculturales, se han estado encontrando datos de que también es que el crimen organizado está resultando un proyecto de vida atractivo e interesante, con un repertorio de valores desde los cuales los jóvenes, principalmente varones, pero también algunas mujeres en menor medida, pueden construir una identidad. Hay una oferta atractiva para construir una identidad como varón o como mujer. Y entonces está siendo mucho más atractiva quizá que ser un profesionista o que ser un funcionario, ¿no? Entonces, también desde lo cultural creo que deberíamos trabajar en profundizar en estudios que analizaran esta dimensión de los valores, de los gustos, de los intereses, porque está entrelazado también, ¿no? Por eso hay una inclinación, una aparente atracción por esto de las filas del crimen organizado. Y en la medida en que siga siendo atractivo para la juventud, por ese repertorio de valores, en esa medida va a seguir habiendo nuevos integrantes y van a seguir llegando muchos más, ¿no? O sea, no solo está esta cuestión del consumo de drogas, sí, pero también el crimen organizado es un mercado atractivo para construir identidad para estos jóvenes. Por eso yo me preguntaba esto que se oferta ahora por el lado de la Guardia Nacional, de presentarla como un proyecto de vida, el ser un guardia nacional, que tanto va a competir, por ejemplo, con ser parte de las filas del narco, ¿no? O sea, esto es una pregunta, digamos, para los estudios socioculturales, ¿no? O sea, sería desde esta dimensión que podríamos también trabajar en la sociedad. Muy bien. Doctor, le agradezco mucho, como siempre, doctor Guillermo Garduño, su disposición, y lo estaremos contactando para estos temas de seguridad aquí en A Fondo y en Proyecto Puente. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches y saludos a la doctora también. Igualmente. Gracias, doctora. Le agradezco mucho también su participación y también la estaremos consultando para este y otros temas. Que pasen buenas noches. Si todavía se queda pendiente, por ejemplo, y lléveselo usted a la almohada. ¿Y los gobernadores, por ejemplo? ¿Qué papel juegan en todo esto? Los presidentes municipales, por ejemplo, ¿qué papel juegan en todo esto? Mucho. ¿Dónde está la responsabilidad de cada uno de los gobernantes en el Estado? Se lo dejo de tarea. Mañana nos vemos a las 8 en el Proyecto Puente a través del 151 1151 HD Megacanal. Con permiso. A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina.